Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hablaros de un remedio natural que nos va a ayudar a encelar a nuestros canarios, jilgueros, exóticos de pico recto como gul, bichenop o papagayo, o de pico curvo tipo periquitos, agapornis, ninfas, etc. En concreto voy a hablaros de la damiana, que es una planta que aporta innumerables beneficios para nuestras aves que iremos tratando a lo largo del vídeo. También os indicaré las diferentes formas de suministrarla, así como el periodo durante el cual es recomendable aportársela. Coge bolis y papel, que empezamos. La damiana, que dependiendo del lugar también se conoce como hierba de la pastora, hierba del venado o oreganillo, es un arbusto que puede llegar incluso a medir 2 metros de altura. Sus hojas suelen ser pequeñas y aserradas, similares a las hojas de la ortiga, y sus flores están compuestas por 5 pétalos de color amarillo, tal y como veis. En cuanto a los beneficios más importantes que la damiana aporta a nuestros pájaros, están en primer lugar que es una planta que contiene gran cantidad de vitaminas y minerales que le aportan a nuestros ejemplares una mayor energía y vitalidad. A su vez, también va a ayudar a combatir problemas leves del aparato respiratorio y sobre todo, y lo más importante, va a ayudar a estimular la aparición del celo en nuestras aves, ya que es un potente afrodisíaco natural. La damiana básicamente se la podemos suministrar a nuestros pájaros en forma de infusión, que bien la podéis preparar vosotros mismos en casa si disponéis de la planta, la podéis adquirir seca en herbolarios o también podéis adquirir en el mercado extracto natural de damiana. En este momento yo no he podido conseguir la planta de damiana, no obstante os voy a explicar el proceso con la ortiga, ya que el extracto natural se realiza de la misma forma. En el caso de que vosotros tengáis la posibilidad de encontrar la planta, antes de realizar este extracto casero, es muy importante que la lavéis bien para eliminar posibles bacterias que pudiera contener, igual que haríamos con cualquier otra planta. Y una vez que la tengamos bien lavada, vamos a ir añadiendo algunos trozos de hojas o de flores a 1 litro de agua, que dejaremos hervir durante unos minutos para que el agua adquiera todas las propiedades de la planta. Después lo colaremos y cuando esté a temperatura ambiente podremos suministrársela a nuestros pájaros a razón de 1 parte de este extracto por 4 partes de agua, y como supongo que os sobrará extracto, podéis congelarlo en estos pequeños moldes e ir utilizándolo conforme lo vayáis necesitando. También, si tenéis la posibilidad de recolectar algún trozo de damiana, podéis dejarla secar en un sitio oscuro y fresco, picarla un poco y así obtendréis algo similar a esto, que después nos servirá para preparar una infusión cuando sea necesario. Por el contrario, si por algún motivo no podéis encontrar la planta directamente, como os digo, siempre podéis utilizar este tipo de extracto natural que podéis encontrar en farmacias o incluso en tiendas de animales. Es muy importante que antes de suministrarle este extracto nos fijemos en que la extracción haya sido realizada sin alcohol, ya que en el caso contrario podría ser perjudicial para la salud de nuestros ejemplares. En el caso de que utilicéis este tipo de extracto, muchos criadores recomiendan añadir entre 5 y 6 gotas por bebedero de 100 ml, de 2 a 3 días por semana, antes de que comience la puesta, cambiándole el agua a diario y parar el tratamiento una vez que haya comenzado la puesta. La damiana es una planta afrodisíaca que nos va a ayudar a estimular el celo de nuestras aves, pero ya sabéis que para que un ave entre en celo se deben reunir también una serie de factores que ya os comenté en el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla, como por ejemplo temperatura y horas de luz óptimas, una buena alimentación, época ideal de reproducción, etc. Y si se cumplen todos estos factores y además añadimos este tipo de complementos naturales, vamos a conseguir que nuestros pájaros entren en celo, reduzcamos el número de huevos claros por puesta, mejorando así el índice de fertilidad.
Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo. Si tenéis alguna duda o queréis comentarme el método que utilizáis para encelar a vuestros pájaros, me lo podéis dejar en los comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.